dos en vez de por el precio de una más dado dos canciones. Esto te habrá gustado por todo el ritmo. Claro, marchita, yo hasta ahora ya marchita. Me ha encantado y la he bailado miles de veces. ¿Qué pasa, Paco? Pues que ahora tenemos psicología. Pues eso nos viene muy bien. Igual que tú decías antes que cada uno teníamos que tener un abogado, que yo lo tengo, teníamos que tener un psicólogo, que también lo tengo porque es César Lázaro. Cualquier cosita yo le llamo César. Pues sí, llevas razón, porque todos necesitamos tener a alguien que nos vaya orientando. Pues claro. Y que nos mantenga equilibrados psíquicamente, que no es fácil conseguirlo, ¿verdad? Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Equilibrar a una persona depende de muchos factores, pero la verdad es que hay que ayudar. De vez en cuando los psicólogos tenemos que dar algún apunte, alguna noción, estar ahí un poquito y quitarnos el miedo de acudir al psicólogo y bueno, y precisamente lo iba a comentar, luego lo hablaremos. Quería aprovechar este espacio que me brindáis para hacer muy dinámico el tema de la psicología, porque a veces parece que solo en una consulta resolvemos las dudas. Y me gustaría ofrecer a todas aquellas personas que ven al programa que pregunten, que se atrevan a preguntar. Pues si tú nos permites dar el teléfono, que te pongan WhatsApp y te hagan consultas, será interesantísimo que te hagan consultas a través de WhatsApp y tú nos la contestes aquí en el programa. Efectivamente, eso es lo que yo estaba pensando, abrir un poco un consultorio para aquellas personas, porque son muchísimas las dudas que tenemos de qué es la depresión, qué es la ansiedad o a mí cómo me afecta esto u otro. Que me hagan una pregunta grabada el WhatsApp, yo contesto aquí las más interesantes y en las redes, si no, en las redes sociales, perdón, les responderé las preguntas que ellos vayan planteándome. Y yo creo que puede ser muy interesante. Te voy a interrumpir un momento, porque ahora mismo estamos en directo por radio, con lo cual tú tienes que dar el número de teléfono. Perfecto. Porque por tele se va a ver a las 6 de la tarde y ahí sí va un faldón con Psicosol, César Lázaro, número de teléfono. Pero ahora mismo lo tienes que dar para que las personas que nos están oyendo por radio también te puedan escribir y lo vayan anotando. Lo das despacito y lo escriben. Genial, pues el teléfono de contacto, el del WhatsApp, es el 620 188 038. Repito, 620 188 038. Encantado de resolver todas las dudas que ellos tengan y traerlas al programa para que esas dudas que todos tenemos pues las podamos compartir. Estupendo. Bueno, ¿y hoy qué tema nos propones? Pues el 8 de octubre, ahora recién en esta semana, es el Día Internacional de la Dislexia. Y yo creo que es un problema educativo muy importante y que curiosamente en ocasiones pasa desapercibido, poco visibilizado. Y yo creo que los psicólogos, los educativos, tenemos que intentar ofrecerles al público en general y a aquellos padres que tienen hijos con dislexia la ocasión de hacer ver que ni es un trastorno horrible, ni es algo que se puede sobrellevar, que sí que es verdad que puede generar mucho malestar y muchos problemas, así que hacerlo visible y traer un poco y que me preguntéis las preguntas de qué es la dislexia y todo eso, yo creo que es fantástico para que estos niños, pues, que no son un caso extraño. Pues esa va a ser la primera. ¿Qué es la dislexia? Perfecto, pues la dislexia es un problema de tipo neuronal, porque realmente cuando los bebés se están gestando, la genética, los cromosomas, pues mandan dónde van a ir determinadas cosas de nuestro cuerpo, por ejemplo, el color de nuestros ojos, o por ejemplo, si el corazón lo tenemos más centrado o un poquito más a la derecha. También, cómo se organiza el cerebro. Se sabe que hay determinadas áreas cerebrales, en concreto una que está en la zona basal, en la zona entre el hemisferio temporal y el parietal, que las neuronas que deberían de haber ido a esa zona se han ido a otra área. Y entonces esa área cortical, que debería de tener una cantidad de neuronas, no tiene tantas neuronas, con lo cual esos chicos, cuando se enfrentan al tema de la lectura, lo hacen con un poquito menos de capacidad. Y ese poquito menos de capacidad hace que ese aprendizaje básico, que es la lectura, lo desarrollen con más lentitud, les cueste más e incluso que en algunos momentos sean pues, con mayor problemas a la hora de leer. Eso que con 6 años comienza la lectura, el aprendizaje, a la larga puede dar fracaso escolar, puede provocar mucha rabia, mucha frustración
A veces incluso los chicos cuando vienen a consulta no vienen directamente por un problema de lectura, sino por la desmotivación, el fracaso estudiantil, porque en casa hay dificultades. Imagínate un niño al que no le gusta leer y que constantemente le estamos mandando tareas de lectura. Se desmotiva, se compara con los compañeros, se aburre. Entonces hay que darle un apoyo, aparte pedagógico, también psicológico muchas veces. Bueno, cuando se habla de trastornos, por así denominarlo, se confunde o se mete en el mismo saco la dislexia, discalculia, dislalia. Es de la misma familia, pero cada uno tiene su matiz, ¿no? Efectivamente. Dentro de lo que es el manual estadístico de trastornos mentales, que es el manual que nosotros seguimos para diagnosticar una enfermedad, entran todos dentro del trastorno de neurodesarrollo, y dentro de ese trastorno, dentro de lo que son trastornos específicos de aprendizaje. Y ahí es verdad que se diferencian tres: la dislexia o problemas de la lectura, la discalculia o problemas del razonamiento matemático, y la disgrafía, que son los problemas derivados de la escritura. Muchas veces pensamos que los niños que escriben mal, o que leen mal, o que adquieren lentamente los conceptos matemáticos, son niños vagos, son niños con un problema psicológico. No, hay que entender que realmente estamos hablando de un problema real. Es como intentar enseñarle los colores a una persona ciega. Le va a costar muchísimo. Cuando quitamos el foco de eres un vago o ya llegará el día que el niño madure, y realmente le hacemos ver al niño, a la familia y a la escuela que ahí hay un problema, se quitan muchos problemas psicológicos, se alivia muchísimo la tensión, y el chico o la chica empieza a trabajar con más motivación, porque entiende que con un buen trabajo va a poder avanzar mucho mejor. ¿Y a qué edad puede darse cuenta un padre y una madre de que el niño es disléxico? Pues mira, antiguamente se pensaba que hasta bien entrado los 6, 7 u 8 años no se podía hacer un diagnóstico. A día de hoy se conoce que existen unas estrategias de prelectura, unas habilidades de prelectura, que desde el jardín de infancia, desde infantil, se empieza a ver que ya hay niños que van a tener algunas dificultades. Cuanto más pronto se haga la detección y cuanto más pronto comentemos con la intervención, muchísimo mejor va a ser el pronóstico. Vamos a tener niños que a lo mejor con 6-7 años empezamos a resolver los problemas que de otra manera se hubiesen empezado a trabajar en cuarto o quinto de educación primaria. Y eso evidentemente ayuda mucho a que el niño funcione mejor. Bueno, yo recuerdo que hace 40 años, cuando yo empezaba en la enseñanza, nadie sabía muy bien qué era la dislexia. No. Se veía un niño con dificultades, se le hacía un análisis y ya se empezaba a hablar de ese concepto de dislexia, pero no se sabía cómo afrontarlo. Sí. Hubo que empezar a crear técnicas, ¿no? A día de hoy se va viendo, aparte de por neuroimagen, que existen imágenes a nivel de una tomografía axial computerizada, una resonancia magnética, se puede ir viendo que hay diferencias cualitativas en el cerebro del niño con dislexia. Se sabe por medio de las pruebas. Realmente sigue siendo difícil hacer un diagnóstico veraz y 100% seguro, pero se puede llegar a encontrar pues que hay niños que tienen esas dificultades. El tratamiento, cuanto más pronto, mejor. ¿Qué tipo de tratamiento hacemos? Tanto los psicólogos educativos, los pedagogos, a veces los logopedas. Bueno, pues una de las cosas fundamentales es la conciencia fonológica. Los niños con dislexia muchas veces cuando oyen papá, realmente en su cerebro están interpretando babá, por ejemplo. Entonces esa conciencia fonológica del bebé, del pequeño, del niño en infantil, que luego lo va a plasmar en la escritura en primaria, hay que trabajarla, y se puede trabajar desde cosas muy sencillas, por ejemplo, juegos de encadenar palabras. Por ejemplo, podemos coger una palabra y el final de esa palabra encadenarlo con el principio de la siguiente palabra. Ahí estamos haciendo de manera lúdica un tratamiento muy interesante que no tiene por qué ser específico para niños con dislexia, que ya estamos reforzando el aprendizaje de cualquier niño. Podemos perfectamente entregar palabras, como se hace muchas veces, bits de conocimiento, pero en vez de bien escrito, mal escrito, con las letras alternas, que a lo mejor le quitamos consonantes o a lo mejor le quitamos las vocales. También podemos perfectamente jugar a, si nosotros cogemos una palabra, como puede ser vaso, ¿qué palabra se queda si quitamos va? Y entonces el niño tiene que pensar cómo sería y te dice so. Ese tipo de juegos son los que tenemos que hacer, que se pueden hacer con cualquier niño. Y ese es el principio de una buena intervención con niños con dislexia.
¿Qué porcentaje hay de niños con dislexia? Pues es muy alto, la verdad es que nos vamos a encontrar que un 10% de los escolares van a tener este tipo de problema. Un 10% de los niños que en un aula parece que no, pero es un alto porcentaje. Y eso es un problema que el Estado tiene que atajar y que curiosamente, ahora que se han estado entregando, concediendo las becas para niños con necesidades específicas de apoyo educativo, ellos no entran dentro de esas becas. Entonces, hay un porcentaje grandísimo de niños que no pueden recibir un apoyo externo patrocinado por el Ministerio, pero que tampoco dentro de clase se hace una evaluación correcta, porque muchas veces son niños que al principio, con 6-7 años, bueno, pues van desarrollándose bien, que no tienen un fracaso escolar, que sí, que son niños que aprenden más lento, pero que al final no se les concede todo el apoyo y todo esa evaluación que debería hacerse desde los equipos de orientación. Entonces nos encontramos muchas veces en los equipos externos, en la consulta privada, pues que los padres vienen desesperados porque nadie les ha querido dar un diagnóstico, porque no se atrevían a decir cómo intervenir. En clase a lo mejor el profesor con buena voluntad pero no sabía muy bien o simplemente te ha quitado el marrón de encima y vienen a la consulta desesperados y cuando se les empieza a aliviar y a decir, oye, tu hijo realmente tiene un problema, que hay que intervenir, que tenemos que ayudar, que tenemos que apoyar, que hace falta que un equipo con un psicólogo, con un pedagogo, con un logopeda intervenga, de repente empiezan a ver el cielo abierto y se sienten mucho más reconfortados. También las asociaciones, en Málaga existe una asociación que se llama DISMálaga, que está haciendo un papel de visibilización maravilloso para que estos niños no sean considerados pues torpes, inútiles, abandonados, porque no lo son niños con unas capacidades intelectuales buenas que pueden tener pues una carrera educativa muy larga. Ahora que se habla insistentemente del COVID persistente, también hay una dislexia persistente. Sí, por desgracia también existe un tipo de dislexia que es difícil de tratar, que a lo mejor se perpetúa para toda la vida. Se sabe que el disléxico va a ser disléxico toda la vida. El problema, o afortunadamente, mejor dicho, el cerebro va madurando y va adquiriendo una serie de estrategias para que la dislexia quede relegada en un segundo plano. Pero es verdad que existe un porcentaje, que no conozco exactamente cuánto, de un 1 o un 2% de niños disléxicos que van a ser disléxicos toda la vida. Lo positivo del disléxico, que la mayoría de las veces esa cantidad de neuronas que decía que no se han ido a esa área cortical, se han ido a otra, y entonces son niños muy creativos, que se les da muy bien a lo mejor las manualidades, que son grandes dibujantes, que les encanta todo lo que son las plásticas. Entonces no hay que considerar que son niños fracasados que nunca van a servir, no, son niños que tienen otro área desarrollada que hay que fomentar y que hay que desarrollar ese talento. ¿Existen, César, niños disléxicos que los padres no se den cuenta y por lo tanto no estén diagnosticados y el problema persista por vida? Y ese es uno de los graves problemas. Cuando en la familia no quieren aceptar que el niño tiene un problema, cuando pretenden que el colegio se haga cargo y en casa no hay nada que hacer. No, el apoyo en casa tiene que existir. Hay que trabajar mucho, por ejemplo, las tablas de multiplicar, el abecedario cuando son chiquititos tenemos que machacarlo, porque a veces parecen, con perdón, tontos, porque los padres dicen, es que el abecedario se lo hemos explicado, se lo he dicho, lo ha trabajado y se le ha olvidado. Pobrecito, es que no quiera, es que le cuesta mucho. Los días de la semana, de repente te llegan y dicen lunes, martes, jueves, y el miércoles que ha pasado se te ha olvidado, es que este niño no vale. No, hay que entender que es un problema que tenemos que trabajar con el tiempo. Iremos poniéndole en el nivel, a lo mejor de pequeño les cuesta mucho, pero llegarán a un nivel aceptable. ¿Hay algún signo externo? Te explico. Yo particularmente cojo el bolígrafo y el lápiz de una manera muy rara, no con los 2 dedos habituales, sino con prácticamente todos los dedos, de una manera. Y un psicólogo una vez me vio y me dijo, ¿tú has sido disléxico? Yo, no, yo nunca he sido disléxico. Me dijo, sí, por la manera de coger el lápiz. ¿Hay algún signo externo que denote que tiene ese problema? Bueno, realmente el hecho de que los niños desde pequeñito no tengan una atracción hacia la lectura, que les cueste, que cuando cogen un libro lo rechazan rápido, se motivan poco. El hecho de que cojan mal el lápiz, denota que a lo mejor puede haber un problema en esas 3 capacidades que decíamos, de lectura, de escritura y de cálculo, por supuesto. Yo creo, y aquí me puedes afirmar tú,
el aprendizaje que teníamos antiguamente, ese aprendizaje un poco más, más clásico, tradicional, de coger bien el lápiz, yo creo que nos saltamos etapas a día de hoy. No, el coger el lápiz bien, hacer eso era trabajar la motricidad fina. Claro. Que yo creo que eso hoy día se trabaja mucho en infantil. Sí, pero no se refuerza demasiado que cojan... Exactamente, porque hoy día no se le concede tanta importancia a la buena letra, a la buena caligrafía, que no solamente era la belleza de la letra, sino el calcular el espacio, el controlarlo. Exacto. Todo eso que parecen tonterías, pero luego son muy importantes a la hora de la organización espacial, porque los niños... Y el esquema corporal, que es fundamental. También, por ejemplo, eso entra dentro de lo que viene a ser la organización espaciotemporal. Los niños, a día de hoy me encuentro muchos niños con problemas, no porque tengan una base neurológica, sino porque no se ha trabajado suficiente derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. Y cuando un niño está copiando, por ejemplo, tiene que tener muy claro a dónde tiene que volver a ir para luego volver aquí, para ver en la pizarra y volver y no perderse. Perderse en la hoja es un problema. Yo tuve un caso de un niño que tenía una motricidad fina perfecta y la motricidad gruesa era un desastre. Eso, por ejemplo, lo veo también mucho porque a día de hoy los niños están mucho tiempo con las Play, los teléfonos y no desarrollan el juego tradicional, el correr, el pilla-pilla, tirar la pelota, eso que desarrollaba coordinación ocular, mano, hombros, piernas. César, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, nos vamos ya, nos hemos pasado de hora y esperamos la semana que viene. Encantado. Y esperamos que todos ustedes, los que quieran hacer alguna consulta, lo puedan hacer por WhatsApp a César, que él el próximo martes, si Dios quiere, estará aquí de nuevo con algún nuevo tema y les podrá contestar. El martes que viene estaremos en festivo. No, si perdón, Dios el martes que viene es festivo. El siguiente también es festivo. Es el 19. Pues entonces no le vemos. Tienen tiempo para preguntarle, mucho tiempo. César, mil gracias, como siempre, ha sido un placer. Nos vamos con música que Paco nos tiene ya preparada. Vamos a recordar a una intérprete que nos hablaba de ella cuando estuvo aquí Rappel, nos habló de Edith Piaf, la gran Edith Piaf. Pues vamos a oírla interpretando Milord. Maravillosa Edith Piaf.